bienvenido a este video número 3 del curso de inversión y producción básico, en el cual estaremos hablando de la práctica que vimos en el capítulo anterior acerca de la teoría del auge-caída. Y vamos a ver primeramente un resumen acerca de lo que hemos visto en el capítulo anterior, obviamente, acerca de cómo funciona el Banco Central y cómo el Banco Central hace que surjan estos ciclos expandiendo la economía y contrayendo la economía cuando las tasas de interés son altas. Bien, vamos a iniciar con todo esto que se basa en la oferta y la demanda. Absolutamente todo está regido por esta ley. Como vemos, las tendencias a largo plazo de cualquier mercado nos dan una probabilidad a favor nuestra, es decir, existen tendencias tanto alcistas como bajistas que se pueden ver reflejadas en cualquier mercado durante X años, ¿ok? Bien, eh, ¿de qué nos interesa aquí? Nos interesan una tendencia principal que marca Elliot y, e indica, vaya, la continuación de 1 a 3 años según Dow Jones, el creador de los índices de Jones, y habla acerca de una tendencia alcista y una bajista, en la cual la alcista tiene por promedio entre 1.8 y 3 años de duración en tendencia diaria, y la bajista tiene entre 1.2 y 2.5 años de duración en tendencia diaria de igualmente. Esto lo vamos a ver más adelantito, pero ahorita quiero centrarme en el dinero y el crédito. Para hacer cualquier transacción necesitamos dinero, siempre. Pero si no se tiene ese dinero, se solicita un crédito, incluso para producir, ¿ok? Bien, para que este dinero que produce el Banco Central no siga siendo un dinero eh, de burbuja, necesitamos nosotros producir con ese dinero tres cosas principales. El débito que le tenemos que pagar al banco, es decir, el préstamo, el monto que nos dio, la tasa de interés, que es la de mercado y la originaria, y además debemos de producir un extra. ¿Por qué? Porque ese extra será el dinero real que nosotros vamos a usar para producir más y que sobre ese dinero sea una producción sostenible, ¿ok? Para cualquier cosa, inversión, llámese X cosa. Inversión, producción, diseño, evolución, empresas, lo que quieras llamar. Bien, esto lo producen los bancos centrales y el gobierno. Vamos a ver cómo funcionan los ciclos y el gobierno se encarga de un déficit. Cuando el gobierno mete sus manos en la economía cae por lo general y aumenta los impuestos, que es lo que está pasando en muchos países, pensando que esto puede aliviar la economía. Sin embargo, lo que hace es todo lo contrario, hace que se hunda incluso más y no llega a ser sostenible. Por eso puse una flecha hacia abajo que indica un mercado bajista, ¿ok? En rojo, obviamente, lo vamos a ver en rojo por ahora. Y, y cuando sucede esto, cuando el gobierno hace que caiga tanto, el Banco Central debe de intervenir, perdón. ¿Por qué? Porque tiene el miedo a que haya una recesión más profunda y las tasas de intereses caigan tan bajo que sea difícil volverlas a subir. Entonces lo que hace es inyectar dinero a través de todo el proceso de creación de dinero que hemos visto hasta ahora, y lo que provoca esto es una reducción de las tasas de interés. Entonces los productores deciden comprar. ¿Por qué? Porque el interés está más barato y es conveniente, supuestamente, pero lo que no saben es que ese dinero está inflado. Por eso, si no producen más de lo que deben, la economía vuelve a caer. Por eso surge estos ciclos de caída y de subida. ¿Ok? Esto es lo que hace el Banco Central, subir el mercado, el gobierno lo baja. Acuérdense de esto es lo básico.
¿Qué sucede cuando se expande el crédito que hemos estado hablando? Pero esto es hacer más billetes tal cual. El Banco Central proporciona al gobierno recursos para pagar la factura de la nueva ley tributaria, es decir, el aumento de los impuestos. Esto se traduce a préstamos a empresas con un dinero inflado que provoca un pago de impuestos y causa burbujas de inflación. ¿Ok? Esto es una economía de libre mercado. Lo resumimos en economía de libre mercado, que también se basa en oferta y demanda. Es conveniente para todo mundo, pero no todo mundo sabe aprovecharlo porque no le gusta estudiar acerca de la economía. Bien, el Banco Central es un grupo de políticos, quieran verlo así o no. ¿Por qué? Porque un grupo de políticos en el gobierno y ustedes creen, de verdad, que si un banco mundial dice que el banco central de cada país debe de ser descentralizado del gobierno, ¿el gobierno va a permitir esto? Por supuesto que no tiene gente dentro de un banco para producir más dinero. Pero bueno, no nos interesa esto por ahora. Entonces me gustaría que vean esta frase que la saqué de Víctor Esperandeo y se resume en todo lo que vamos a ver a continuación. El movimiento ondulatorio que afecta al sistema económico, la recurrencia de periodos de bonanza seguidos de periodos de depresión, recesión, es el resultado inevitable de los intentos repetidos una y otra vez de bajar la tasa de interés bruta del mercado mediante la expansión del crédito. Entonces, no se puede hacer dinero sostenible si no se obtiene un bien tangible a cambio. Ok, la crisis llegará como resultado de un abandono voluntario de una mayor expansión crediticia o, más tarde, como una catástrofe final y total de todo el sistema monetario involucrado. ¿Ok? Es lo que está sucediendo actualmente. Sin embargo, y ojo aquí porque, ¿qué pasó con Estados Unidos en esta pandemia? Lo que pasó fue que Estados Unidos inyectó capital a través del Banco Central, que es de la FIT, inyectó capital eh, para incentivar a los productores a hacer más productos, más servicios, más bienes y de esa forma poder aumentar la economía o estimularla, si quieren llamarlo de este término más técnico, estimuló la economía, ¿ok? Entonces, cuando un mercado va cayendo, centrémonos en esta flecha roja, debe llegar un punto en el que debe de rechazar el mercado y decir, estás equivocado, y corregir en ese momento, pero corregir no como una corrección de esta es una corrección, ¿ok? Debe de corregir como un amplio impulso. Ujú. Ok, estos impulsos por lo general tienen un fin. ¿Cuándo tienen el fin? Cuando la burbuja de dinero inflado explota, ¿ok? Mientras el gobierno controle la política monetaria, habrá auges y caídas. Esto es un auge, subida, esto es una caída, bajada. Y mientras hayan auges y caídas, se puede ganar dinero a la alza o a la baja, ¿ok? Cuando ustedes invierten, y ojo aquí, que cuando invierten en un banco, invierten para que el precio de un activo o para que el banco, en pocas palabras, el banco les dé su dinero más un interés extra. Es lo que vimos anteriormente, la tasa de mercado. Entonces, lo que hace el banco es invertir con especialistas, inversores especializados en diferentes mercados, ya sean de futuros, ya sean de acciones o sea de forex. Lo que hace el banco es invertir, comprar o vender, ¿ok? Compra hacia arriba, vende hacia abajo. Cuando hace esto, el banco puede mover más cantidad de dinero de la que movemos nosotros por obvias razones y por eso es que te da una tasa de interés tan baja, porque ellos ganan mucho a través de esto. Tú le das el capital, ellos ganan dinero, ¿ok? Bien, porque ellos lo invierten nuevamente. Es todo el ciclo que hemos visto hasta ahora. Así funciona, así ellos ganan, así se hacen más ricos los bancos todavía. Ahora, lo complicado es cuándo y cuánto tardarán los mercados en reaccionar o descontar el precio a la política gubernamental defectuosa. Bien, esto lo vamos a saber a través de un análisis técnico.
El análisis técnico se encuentra en uno de los principales usos que yo le doy cuando voy a hacer trading, cuando hago inversiones en el mercado. ¿Por qué? Porque el análisis técnico no te dice qué va a suceder, pero te amplía las posibilidades de lo que puede suceder a continuación en el mercado. Esto se logra a través de un amplio proceso, no es como te dicen en cualquier video que veas en internet, no es que en 5 minutos gané $10,000, porque no es cierto, muchachos. Detrás de ese proceso, detrás de ese resultado hay un gran proceso de muchas horas, en realidad muchas horas. ¿Y qué es lo que hacen esta gente? Pues tiene un sistema ganador que por lo menos gana un 40% de las veces, ganando por lo menos un ratio de riesgo-beneficio de 3 a 1. ¿Para qué? Para que su cuenta pueda aumentar con el tiempo. Esta gente no invierte a lo tonto, pero a ti te venden el invertir como una manera sencilla. Entonces tú necesitas un sistema de inversión si quieres invertir ya sea por tu cuenta o ya sea en un banco. ¿Por qué? Porque no puedes invertir en un banco cuando el banco lo que hace es estar en caída. Debes invertir cuando la política está en caída y tú puedes comprarla al banco porque el banco va a subir ese dinero, liquidar tu posición en, yo que sé, 6 meses a lo mucho. ¿Por qué? Porque es posible que la tendencia vuelva a caer. Es cierto que los bancos te dan tasas fijas a través de un interés compuesto y de un interés simple y una evaluación de amortizaciones, pero lo que nos interesa a nosotros es manejar nuestro dinero por cuenta propia, ¿ok? Vamos a hablar del lenguaje del mercado. Esto lo hablo a detalle en el libro que estoy eh, haciendo recientemente. Ya está por terminar y pronto va a salir al público. Pero me gustaría hablarles un poco acerca del lenguaje del mercado que he identificado a través del tiempo que llevo 10 operando. horas. Y vamos a encontrar cómo el mercado siente y cómo el mercado eh, te dice la historia repetidas veces. Lo que ya se repitió una vez, se vuelve a repetir. Vamos a empezar con lo que es interesante a partir de ahora, lo que es más práctico y un poco más sencillo de manejar, ¿ok? Operar en los mercados sin saber en qué etapa se encuentra es como vender un seguro a una persona de 80 años como si tuviera 20. Esto es importantísimo. No puedes operar en un mercado si no sabes las etapas del mercado, ¿ok? Vamos a ver las etapas del mercado. Un mercado se mueve por 3 etapas principales. En primera, está una etapa de acumulación, que es donde los inversores a largo plazo comienzan a comprar pequeñas partes de ese activo para que ese activo vaya agarrando forma y vaya subiendo. Es cuando el precio por lo general se lateraliza al final de un mercado bajista. Después siguen las recesiones, que es donde entra la mayoría de la gente, como nosotros, donde yo entro, por lo general entro en etapas bajas de la recesión. ¿Para qué? Para adquirir, si no el mejor precio, un buen precio, porque a mí me interesa colocar una orden de stop aproximadamente aquí y una ganancia aproximadamente aquí. Entonces yo estoy ganando más de un 3 a 1 de riesgo-beneficio. Esto es lo que nos interesa a nosotros porque nosotros no movemos el mercado con el capital que lo mueven las grandes empresas, entidades bancarias, inversores particulares, ¿ok? Pero también está la otra etapa que es la de distribución, que aquí también se puede ganar dinero, por supuesto que sí. Pero aquí, al contrario de comprar, aquí vendes. Aquí es donde los inversores a largo plazo que iniciaron su compra en la etapa de acumulación comienzan a liquidar posiciones porque saben que ese mercado ya no irá más. Es cuando un máximo más alto que el anterior se forma y el siguiente máximo ya no puede formarse más alto o se rechaza el precio. Es cuando encontramos áreas de resistencia, ¿ok? Aquí hay un área de resistencia, aunque ustedes no la vean, el área de resistencia está ahí. Al final casi de este curso vamos a ver cómo funciona el mercado en práctica y vamos a detectar áreas de resistencia realmente, ¿ok? Bien, después de la distribución viene otra vez la caída, inicia nuevamente recesiones para llegar al final a una acumulación y repetir el proceso.
Ok, bien. Aquí viene lo ambicioso, lo divertido, y es lo más complicado, y vamos a entender por qué la gente pierde dinero y por qué la gente permite que sus inversiones sean a lo tonto por el simple hecho de tener confianza en que el mercado va a subir. Ujú. El mercado, como vimos, se basa en una acumulación, distribución y en recesiones. En la fase de acumulación se conoce como desesperanza. Entonces, la desesperanza llega cuando ya no se espera más del mercado o cuando el gobierno eleva tanto los impuestos, tiene un mal manejo de la economía que ya no hay más que hacer ahí. Entonces la desesperanza llega, nadie quiere vender, nadie quiere vender más a un precio tan barato. ¿Por qué? Porque su producción ya no les alcanza a través de esas ventas. Si tú vendes un producto que vale normalmente 10 pesos, lo vendes a 2 pesos, no te va a dar ni siquiera para el coste de la producción, ¿ok? Entonces nadie quiere vender a ese punto. Llega la desesperanza. O así mismo pasa con los activos. Ujú. Después de la desesperanza viene la participación pública. Este es súper importante porque la mayoría de gente entra en participación pública al mercado. Entra cuando el mercado ya está demostrando que tiene una tendencia clara y las personas comienzan a comprar por euforia, por emociones. Todo, todo mercado, todo, se basa en emociones humanas, ¿ok? Emociones humanas. Y al final llega la etapa de complacencia, o es la misma que distribución, donde la esperanza de que el mercado vaya a más alto comienza a fallar y los inversores que reales, los que tienen el poder, los que invirtieron en la etapa de acumulación, comienzan a liquidar posiciones. Ujú. Esta es otra forma de ver las etapas del mercado que fueron descubiertas o fueron diseñadas más bien por Dow Jones, que fue el padre de básicamente estos mercados. Y vamos a ver que a los inversores que dije que empiezan los mercados y los terminan, se les conoce como ballenas también. Son bancos, instituciones financieras o inversores particulares. Ujú. Ahora vamos a entrar bien en los tipos de personas que, que hacen, ¿cómo decirlo? Que mantienen un mercado a flote. Están los inversores, los especuladores, los traders y los novatos, ¿ok? Los especuladores son personas que usan estrategias a largo plazo mediante análisis chartista o de gráfico y análisis fundamental. Se centran sobre todo en lo que les acabo de decir. Y si nosotros vamos a querer comprar o vender a largo plazo, tenemos que convertirnos en especuladores para usar análisis técnico, estrategias a largo plazo y fundamentales de la economía del país. Después llegan los traders, o también conocidos como comerciantes, que son personas particulares o instituciones dedicadas a inversión en corto plazo. ¿A qué me refiero a inversión a corto plazo? Corto plazo incluye de semanas a días e incluso minutos, segundos, horas. ¿Por qué? Porque tú puedes abrir una posición, dejarla una hora correr, ganar o perder, dependiendo, y ganas dinero en ese tiempo. Pero ¿qué hay detrás de esto? Hay muchas horas de trabajo. No es cierto que se gana dinero solamente abriendo una posición en el mercado. Hay muchísimas horas. Necesitas también una estrategia que funcione correctamente. Después de esto están los novatos, que son personas que creen poder ganarle al mercado y no tienen conocimiento alguno. En, en este tipo de personalidad se encuentra la gran mayoría de personas que mete su dinero y lo pierde. ¿Por qué? Porque son estadísticas. La gente que no conoce es comida por la gente que conoce. La gente que sabe mover el mercado se come a esta gente que no sabe ni siquiera en qué se mete, porque se mueve dinero real, porque tú puedes abrir una posición y perderla. Ajá. Y eso es lo que pasa con mucha de la gente que hace inversiones a lo tonto, sin saber hacia dónde se dirige el mercado, en qué etapa del mercado está
y si hay un soporte o una resistencia cercana donde el precio puede rechazarse y corregir para volver a subir y tocarte el stop. Es lo que hace la gente, hacer tonterías. No lo hagan. ¿Por qué? Porque van a perder mucho dinero, se los digo por experiencia. Y si no aprenden primero, van a, van a fallar muchas veces. Vamos a entrar en detalle qué son las tendencias. Las tendencias se incluyen de tres distintas formas, sin embargo, yo las incluyo como dos distintas formas de tendencia. ¿Por qué? Porque la tendencia lateral mayormente se encuentra en esta etapa arriba. Esta es una tendencia lateral, donde el precio se mueve entre máximos y mínimos. De ahí no pasa. Entonces esto no nos interesa operar, nos interesa operar tendencias alcistas y tendencias bajistas. Una tendencia alcista, también conocida como un mercado alcista o bullish, en Wall Street hay un toro, el toro de Wall Street le sonará. El toro representa el ánimo y la esperanza compradora. Entonces, en un mercado alcista se encuentra máximos y mínimos ascendentes. ¿Qué quiere decir? Ahorita vamos a ver qué son máximos y mínimos, pero ahorita necesitamos identificar tendencias. Un máximo es el punto más alto alcanzado por el precio durante n periodos en el tiempo. Por ejemplo, aquí, en este momento, si tapamos de este lado para acá, en este momento, el máximo más alto era este. Cayó, formó un mínimo, pero más alto que el anterior, ¿estamos de acuerdo? ¿Para qué? Para formar un máximo más alto. Después volvió a caer, pero formó otro mínimo más alto que el anterior, volvió a subir. Formó otro máximo más alto, bajó, formó un mínimo más alto y volvió a subir. Esto es una tendencia alcista. En cada tendencia hay tendencias absolutas y relativas. Las absolutas, ahorita las vamos a ver en el mercado bajista, pero las absolutas se componen de los máximos y mínimos más alejados de su media. Por ejemplo, si nosotros hacemos un promedio aquí, la media estaría aproximadamente pasando por aquí. Si colocamos una media móvil, ahorita no lo vamos a ver, pero más adelantito así. Ahora, los máximos, aquí están, los mínimos aquí están, mínimo, 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 máximo, máximo. ¿Y cómo identificamos las tendencias más fácilmente? Perdón. Las identificamos a través de líneas de tendencia. Esta línea amarilla es una línea de tendencia. Cuando una línea de tendencia se rompe, por lo general lo que hace el precio es volver a testear si es correcto, si el mercado está en lo correcto, para caer sin nada de consideración, porque va a caer. Entonces, las subidas son más lentas, pero duran por lo general más tiempo que las caídas, ¿ok? Ahora está el mercado bajista, que se compone igual de máximos y mínimos, pero en esta ocasión son descendentes. Aquí están los máximos absolutos y relativos. Por ejemplo, el máximo en caída, estos son máximos absolutos. ¿Por qué? Porque están en la etapa más alta del precio. Aquí podemos identificar, de hecho, que es una corrección ABC y que inició otra tendencia, por esta. Porque aquí hay una onda de Elliott perfecta, se formó, terminó, rompió, pero volvió a caer. Aquí no testeó hacia arriba, cayó nuevamente. Ok, el 1 indica una tendencia bajista, formada de máximos y mínimos descendentes. El 2 representa la misma tendencia bajista, pero en máximos absolutos. Bien, algo que se me olvidó mencionar es que la línea de tendencia en mercados alcistas, para que sea válida, se coloca por debajo, es decir, por los mínimos. ¿Por qué? Porque lo que va a romper es una caída. Al romper la caída, indica que el mercado está cambiando de rumbo. Y las líneas de tendencia en tendencias bajistas se colocan por encima, es decir, en los máximos más recientes. ¿Por qué? Porque va a indicar una ruptura hacia arriba. Las caídas en los mercados son más rápidas, pero duran menos, ¿ok? Recuerden esto. Después encontramos los impulsos y las correcciones. Los impulsos, ¿qué son los impulsos? Los impulsos son direcciones que sigue el precio durante una tendencia principal. Es decir, estoy en una tendencia alcista.
Mi impulso será cualquier movimiento que me lleve al alza, es decir, hacia arriba. Mi corrección será cualquier movimiento que vaya contrario en esa tendencia, que por lo general será corto. Ujú. Las correcciones hay de dos tipos, disculpen. Hay sencillas y hay compuestas. Ujú. Las sencillas pues es una corrección simple y las compuestas pues son dos correcciones o tres o cuatro o cinco, dependiendo la liquidez del mercado y la desesperanza del mismo. Esto es impulso y corrección o retroceso. Ujú. Ok, igual en mercados bajistas. Ahora vamos a hablar acerca de las velas japonesas, que este tema es brutal y a continuación volvemos con él. Vamos a ver ahora ya vimos cómo es el lenguaje del mercado, pero no sabemos cómo interpretar esas letras que tiene el lenguaje del mercado. En cada idioma, cada, cada idioma tiene un audio del cual se escucha de diferente forma. Por ejemplo, en inglés se escucha diferente al español, pero cada idioma también tiene su propio abecedario. Entonces, en inglés tenemos el ABCD, en español tenemos el ABC. Entonces, suena diferente, se escribe igual, sin embargo, en el árabe, vamos a ver el fa, el gai, el brat, el diferentes letras que si bien se escriben diferente, pueden significar una cosa en otro idioma. Por ejemplo, las velas japonesas en los mercados son el idioma de este mercado, ¿ok? Los candlestick o velas japonesas son una técnica japonesa cuyo nacimiento data por el siglo XVIII, XVII en Japón, gracias al mercado del arroz. Esta técnica pues puede interpretarse como una fórmula de medio mágica de cómo funciona el mercado. ¿Por qué? Porque dentro de cada vela esconde una gran información. Sirve principalmente para evaluarlas en zonas de soporte, resistencia y zonas laterales, ¿ok? Con ellas podemos pronosticar lo que puede hacer el mercado. Entonces es el alma o el idioma del análisis técnico. Indican mucha información por sí solas, eso sí. Sin embargo, nunca se deben de interpretar pues individualmente, vaya. Entonces, mm, hay muchísimas variaciones de estas velas. Ajá. No las vamos a ver ahora porque el curso es básico. Si quieres más adelante, pues nos metemos en esto, cómo funciona, cómo se mueven en las tendencias, en las temporalidades, cómo una vela de un día forma 24 velas pequeñitas de una hora, cómo sigue el funcionamiento, todo esto. Lo importante ahora es la estructura, ¿ok? La estructura de las velas se forma por máximos, puntos máximos. Recordarás que dije hace un momento que un mercado de tendencia alcista se forma de máximos y mínimos ascendentes. Bien, un máximo es la punta más alta de la vela. Como puedes observar en la imagen izquierda, el máximo de estas velas los encontramos siempre en el punto superior. Por cierto, se me olvidó aclarar que hay dos distintos tipos de velas. Están las velas alcistas y las velas bajistas. Las velas bajistas son por lo general velas negras, rojas o con un relleno sólido. Las velas alcistas son por lo generalmente verdes, blancas o un relleno hueco. Ujú. Entonces, una tonalidad de color similar, fuerte contra clarito en alcista. Entonces, cada una de estas velas tiene un punto de apertura, un punto de cierre, un máximo y un mínimo. Ujú. El punto de apertura en las velas bajistas abre por encima del punto de cierre. Lo que hace el precio es subir, formar una sombra superior, cae, forma una sombra inferior y vuelve a subir para cerrar. ¿Ok? El área más gorda, más rellena, se conoce como cuerpo y es donde se movió la tendencia durante N periodos de tiempos atrás, pero que se mantiene dentro del precio de apertura y del precio del cierre. Ujú. Por el contrario, la vela alcista
lo que hace es abrir por debajo del cierre. Entonces abre, cae tantito, forma una vela, sube, forma otra vela marcando un máximo y cae para cerrar por encima de la apertura. Cierre por encima de la apertura pegado o unos milímetros cerca de la apertura es una vela alcista. Si cierra por encima si cierra por encima es una vela alcista y si cierra por debajo es una vela bajista, tal cual. El mercado va a decir, dependiendo del color que tengamos configurado, qué tipo de vela es. Bien, del lado derecho tenemos a una peonza. Ujú. Es un par de peonzas, alcista y una bajista, en donde en la parte de abajo señalo cómo funciona sus movimientos. Primero lo que hace es abrir, después marca un mínimo, sube, marca un máximo y vuelve a caer marcando un cierre. En la parte de abajo podemos observar cómo sigue el proceso 1, 2, 3, 4 para por fin cerrar y formar la vela. Bien, esas líneas que tracé ahí se pueden representar como más velas pequeñas en una temporalidad menor. No lo vamos a ver ahora porque pues no es el objetivo de este curso. Sin embargo, si gustan, pues podemos hacer un video explicando todo esto a fondo, que en sí no es tan importante, sino es más importante contar con conocimiento básico e idear una estrategia a partir de lo que conoces. Bien, entonces vamos a ver que la vela bajista hace exactamente lo contrario. Abre, sube y marca un máximo, cae, marca un mínimo y vuelve a subir para cerrar por debajo del precio de apertura, cerrando con un precio N, el que sea, ¿ok? Esto es todo lo que nos interesa saber por ahora de las velas. La volatilidad y la liquidez. Bien, vamos a identificar este punto como un punto que tenemos que considerar en cada momento para invertir. La volatilidad y la liquidez. La liquidez en un mercado es la capacidad actual monetaria para cubrir las necesidades presentes, es decir, contar con el capital suficiente hoy para cubrir lo que se presente en un momento determinado en el tiempo a corto plazo. Entre mayor liquidez, más dinero vas a tener en efectivo em, o moviéndose, que sea fácil de contener a hora de obtener. Si, no sé, por ejemplo, en contabilidad se ven los activos y bancos es una cuenta líquida. ¿Por qué? Porque tú puedes sacar dinero del banco ahora, y puedes usarlo ahora. Bien, entre menor liquidez, menos dinero es el que tienes para usar y para solventar necesidades. Bien, pero la liquidez en los mercados, ¿qué es? Bien, la liquidez en los mercados engloba la cantidad de personas que están dentro de ese mercado que están dispuestas a comprar y a vender el activo determinado. Por ejemplo, ejemplos de mercados líquidos pueden ser Forex, sistemas financieros, o sistemas financieros, ya sea acciones X, dependiendo el tipo de acción y el mercado en el que se encuentre. No todas las acciones son líquidas, no todos los futuros son líquidos, por eso entran en mercados poco líquidos. Las acciones son poco líquidas, ¿por qué? Porque tú entras a un mercado y no hay quien te quiera vender una acción a cierto precio siempre. Entonces, no son tan líquidas como podrían serlo. Son líquidas, sí, pero no son tan líquidas. Aquí entran también los CETES en México. Son herramientas del gobierno o tesoros del gobierno, si quieren verlo, que vende a la población, pero es un activo poco líquido, al igual que los futuros, las materias primas y los bonos, ¿ok? Después está la volatilidad, que se refiere al grado de alteración que puede tener un elemento al entrar en contacto con situaciones externas. Y la volatilidad del mercado deben de saber que es cíclica, quiere decir que se expande o disminuye en distintos periodos del tiempo. Pero también hay mercados volátiles y no tan volátiles. Por ejemplo, mercados volátiles serían, en general, mercados que no están controlados. ¿Por qué? Porque la gente compra y vende a su antojo y hace subir el precio a su antojo porque no hay una regulación que diga hasta aquí es el límite. Entonces, los mercados poco volátiles serían Forex en principio, serían controlados por bancos o centrales y van desde las acciones hasta FX. Y las noticias los afectan, sí, claro, pero
a ver, aquí hay un ejemplo. Se dice hace años en el euro con el franco suizo, me parece, donde marcaba un suelo de 1.10. Entonces el Banco Central de Suiza no permitía que ese suelo fuera rebasado para en caída. ¿Por qué? Porque cada vez que bajaba, el banco intervenía, imprimía más billetes y se formaba lo que ya conocemos como una burbuja. Entonces se formaba la burbuja, pero ibas en contra del mercado. Entonces, en el momento que el banco decidió ya no imprimir más, ¿qué pasó? Esa burbuja reventó junto con todas las posiciones de venta de la gente, cayó y los que estaban en largo, ¿por qué? Estaban en largo porque pensaban que aquí el banco interviene para subir otra vez el precio de la moneda, pues perdieron todo porque el mercado pues fue en caída y no en subida como ellos predecían que iba a subir. Este es un ejemplo de volatilidad y de liquidez, el que acabo de mencionar. Entonces, la volatilidad incluye los mercados de criptomonedas, sea Bitcoin, sea Ethereum, sea Litecoin, sea lo que sea. Incluye cualquiera de estos mercados y hay que tenerlo en cuenta siempre, porque entre mayor volatilidad, mayor chance de perder el dinero tiene cada persona. Bien, vamos a hablar por último para terminar este tercer episodio acerca de tres principios básicos, tres hipótesis de Down, de Charles Down, que fueron acuñados por Robert Rea, ¿ok? Para complementar únicamente lo que acabamos de ver hoy. Vamos a ver, primero la manipulación. La manipulación es posible en movimientos diarios o a corto plazo. En un mercado existen tres distintas tendencias. Está la tendencia a largo plazo, la tendencia a corto plazo y la tendencia a medio plazo. Bien, las tendencias a corto plazo incluyen fluctuaciones diarias. Esto puede incluir deuda a corto plazo. Las fluctuaciones a medio plazo incluye la deuda a medio plazo. Y la tendencia a largo plazo incluye la producción. Entonces, dentro de esto, la producción, pues cuando se produce, va en alza, obviamente. Pero dentro de esto hay gente que interviene en los mercados. Entonces, gobiernos, políticos, noticias, personas que tienen poder, pueden manipular la tendencia únicamente a corto plazo a su antojo. Por eso surgen las fluctuaciones. Por ejemplo, esto lo acabo de ver con el Banco Central, ¿se acuerdan? Dijimos que era a corto plazo lo que hacía el banco. Entonces, a corto plazo imprime billetes y a corto plazo se altera la tendencia. Pero si la tendencia principal va en alza o va en caída, continuará su curso sin que nadie lo detenga. Bien, en segundo punto está la hipótesis de que el mercado lo descuenta todo. Bien, en el mercado nos referimos también al precio. Todo acontecimiento negativo y positivo se ve reflejado en el precio. El precio lo descuenta. Esperanzas, decepciones, conocimiento, expectativas ya se encuentran en el precio. Entonces, si dice una noticia que va a subir el dólar, pues la gente empieza a comprar. Entonces, esa noticia manipuló e hizo que ese precio se sobrecomprara. ¿Estamos de acuerdo? Se sobrecompró, subió. ¿Por qué? Por la noticia. Entonces el precio descontó esa noticia durante su curso. Ujú. Ok, después estamos de que la teoría de Down o cualquier teoría no es infalible. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos falibles. Entonces nunca debemos de permitir que el deseo engendre el pensamiento. Si los seres humanos somos falibles y los mercados están hechos por seres humanos y trabajados por seres humanos, que es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo, entonces estamos de acuerdo que eh, podemos ser manipulados en cualquier tipo de mercado, por cualquier emoción que sea personal o por cualquier tipo de injerencia que dejemos que un factor externo nos manipule, ¿ok? Eso sería todo hasta el momento. Y en el siguiente capítulo vamos a ver Ceteris Paribus, que es muy interesante también. Y vamos a ver cómo todo regresa a su curso normal. ¿Ok? Hasta luego.